Santiago. Hay varias información, pero pues no está tanto en específico. Tenemos que leer bien para poder sacar como la idea de lo que nos pidió. Ah, ok. Bueno, pero eso es muy bueno. Sí, claro, adelante. A mí me pasó un poco lo mismo porque buscaba en muchas fuentes y pues me parecía como la historia completa. Entonces pues tenía que leer, pero buscaba en diferentes y como que a veces la historia se distorsionaba, entonces ya no sabía cuál era la correcta. Entonces como que tuve pequeñas complicaciones en ese aspecto. Pero eso es bueno porque les ayuda con su capacidad interpretativa, ¿no? O sea, que no les den la información ya digerida, de alguna manera permite o posibilita que ustedes puedan interpretar, analizar y con base en eso sintetizar la información. Entonces, eso es muy bueno. Muy bien, pues comencemos entonces. ¿Alguien podría decirme de forma general cómo definirían con sus propias palabras el neoliberalismo? Yo lo puedo decir, maestra. Adelante, Sebastián, muchas gracias. Es un sistema socioeconómico, o sea, económico y social, en donde la propiedad privada es totalmente independiente del Estado y las empresas pueden explotar totalmente su propiedad, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los medios de producción. Y ya, básicamente, monopolio total. Solo libre mercado y total libertad para las empresas. Realmente no existen, no hay ningún país que sea así, ¿verdad? Pero pues es eso. Sí, como absolutamente neoliberalista, ¿no? O sea, Sí, radical. El liberalismo, pero radical. muy bien. ¿Alguien quisiera abonar alguna cosa a lo que Sebastián compartió? Pues yo creo que no funciona, maestra. Porque a fin de cuentas el gobierno no puede ignorar que están las empresas ahí. De todos modos tendría que aportar en algo. Ok, muy bien. Pues no es funcional, pero sí es el sistema prevaleciente hoy por hoy, ¿no? O sea, el grosso de los países del mundo son neoliberalistas, como Sebastián lo dice, no de forma radical, porque no se puede permitir la absolución del libre mercado, pero sí, sí es un sistema que prevalece. Bueno, México es un país neoliberalizado, Estados Unidos, o sea, el mundo globalizado está en un proceso de permanente neoliberalización y pues ahorita vamos a ver las diferentes políticas o las prácticas que se utilizan para justamente alcanzar esa neoliberalización. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Ángel? Pues no, nada más que no funciona. O sea, es mi opinión, yo creo que no funciona. Ok, porque además pues es un sistema muy predador, ¿no? O sea, bueno, fíjense bien, yo voy a ir un poco más atrás de lo que en términos históricos se demarca en los libros, porque el neoliberalismo, como ustedes lo investigaron, encuentra sus orígenes más o menos en la década de los 70. Fíjense bien, en un lapso limitado de 30 años al 2000, pero del 2000 hacia la fecha, o sea, en un lapso limitado de 50 años, de 5 décadas, el neoliberalismo ha tenido impactos muy significativos sobre las clases trabajadoras, no solo en México, sino en el mundo. O sea, es un sistema que, como Ángel señala,
pues al final del día, o Julián, no sé cómo le gusta que le digan, al final del día es un sistema muy predador que socava pues de inicio la autoridad gubernamental de maneras muy significativas, pero que además hace un proceso permanente de explotación de recursos naturales y recursos humanos. Entonces, sí es un sistema en crisis, como lo señala Ángel, sí es un sistema que puede traernos un impacto muy fuerte, pero también es un sistema que maneja cientos de miles de millones de dólares y que con base en los intereses económicos ha permanecido justamente como el sistema predominante. Esto no es benéfico para nosotros en ningún nivel, ¿no? O sea, en ningún sentido. Pero bueno, el liberalismo económico es distinto al neoliberalismo. El liberalismo económico es un sistema económico que, como Sebastián lo habría dicho, bueno, el liberalismo originario, liberalismo, fíjense bien, sin el neo. El liberalismo originario tiene sus bases en la famosa perspectiva de laissez-faire, laissez-passer de los economistas, y esta frase francesa lo que significa es dejar ser y dejar pasar. Justamente lo que implica es la no intervención gubernamental en las dinámicas de libre comercio, en las dinámicas de libre competencia comercial que entre particulares, es decir, propietarios burgueses de sus propias líneas de producción, pueden llevar a cabo. Entonces, lo único que regula las dinámicas de producción en realidad es la oferta y la demanda. Que yo como particular, dueño de mis propios medios de producción, ofrezca cosas que satisfagan más a mis consumidores. Esa es la única condición que puede regular el libre mercado. De ahí en más, el gobierno no tiene la capacidad de intervención. Uno de los aspectos más importantes es que el liberalismo encuentra sus puntos más álgidos en los primeros años del siglo pasado, es decir, de 1910 aproximadamente a 1930. Esto es importantísimo porque uno de los marcos históricos en los que se desarrolla el liberalismo económico es evidentemente la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se llamaba originalmente, va a llevar a una situación económica particular a los diferentes países que participan en ella. Es obvio que las guerras cuestan mucho dinero, ¿no? O sea, las guerras implican la suspensión de las industrias nacionales para que se enfoquen en la producción armamentística. En este sentido, las guerras cuestan dinero porque dejas de producir aquello que te genera dinero para producir armas que te permitan ganar la guerra. O la industria se enfoca en la producción de las condiciones básicas como alimentos para las familias, entre otras cosas. En este sentido, los países europeos involucrados van a suspender su producción, lo que lleva a un país muy industrializado como Estados Unidos a tomar la cabeza de la industria para satisfacer la demanda de todas esas cosas que los europeos que están en guerra ya no están produciendo. Eso va a dar una alza importante en la economía de los Estados Unidos. Aunado a ello, recuerden que Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra casi hasta el final de la misma, ya casi en el 18. Sale Rusia y aparece Estados Unidos. ¿Alguien quiere comentar algo? Como que veo un micrófono abierto. ¿No? Si alguien quiere comentar algo, adelante, siéntase en libertad. Ok. Bueno, Estados Unidos participa hasta 1918, casi al cierre de la guerra, y participa para dar el triunfo a los aliados, lo que en realidad pues no le hace tener
un gasto significativo, podríamos decir, en las condiciones de la guerra. Otra de las cosas es que su territorio no se va a ver afectado. Esto es importantísimo cuando participas en una guerra. Si tu guerra se libra en otro territorio, pues no tienes que hacer gastos de reconstrucción, gastos de protección civil, gastos de nada. Y finalmente, Estados Unidos se vuelve el acreedor de créditos importantes, es decir, le presta créditos a los países que participan en la guerra, especialmente a Inglaterra y a Francia. Esto le va a dar intereses importantes sobre sus deudas, lo que construirá algo que se llama The Happy Twenties, ¿no? Los famosos felices veintes. Esta década va a ser muy importante para Estados Unidos. Se va a fundar lo que nosotros conocemos en términos históricos como el famoso The American Way of Life, ¿no? O sea, la forma de vida americana que se vuelve un epítome deseable para todas las condiciones de vida. Hoy por hoy, incluso Estados Unidos sigue teniendo The American Way of Life, esta famosa vida americana, a la que todo mundo aspira, ¿no? Y que implica condiciones de consumo muy importantes, no tan determinantes como las vivimos hoy por hoy, porque hoy por hoy un norteamericano puede ir de compras 5 veces a la semana, imagínense, cuando uno va una vez al mes o cosas así por el estilo. Y en esta intervención práctica o constante de consumo que se da en los felices veintes, las industrias domésticas van a ser determinantes, ¿no? El desarrollo de las famosas aspiradoras, lavadoras, todos estos mecanismos que son significativos para el hogar van a ser muy, muy importantes para el desarrollo de The American Way of Life. Y en este periodo específico empieza el incremento importantísimo, pero es un incremento hacia la alza, como no tienen una idea de la economía norteamericana, pero el liberalismo en este momento se encuentra en su máximo esplendor. No hay intervención gubernamental en estas dinámicas de compra-venta constante. Una de las industrias más significativas en Estados Unidos va a ser justamente la de los bienes raíces. Y además de los bienes raíces, aquí la bolsa de valores ya se encontraba en un ejercicio constante de un movimiento muy, muy significativo. Ustedes saben que en la bolsa de valores no hay un intercambio real de dinero. Lo que se compran son acciones y, ¿sí? Lo que se compran son acciones y es decir, todos los procesos de la bolsa de valores, en realidad, las inversiones son condiciones especulativas. Yo no tengo el dinero y le digo, necesito invertir en esto, y él invierte en esto, mi corredor de bolsa invierte en eso, sino que se hacen todos los procesos a través de una perspectiva, pues, virtual, no virtual como la conocemos ahora, sino de que no está ahí en físico, y esto comienza un proceso de especulación muy grande, lo que lleva al famoso crack del 29. El crack del 29 es la crisis más cruenta que se ha vivido en términos de liberalismo, porque esto deja empobrecidos, verdaderamente empobrecidos, a los Estados Unidos. Y como Estados Unidos había prestado dinero a los países europeos que habían estado en guerra, pues sus intereses aumentan significativamente, la exigencia de los pagos aumentan significativamente, y esto genera que la crisis de 1929 o la Gran Depresión, como históricamente se la conoce, tenga un impacto muy profundo en todas las naciones del mundo, muy profundo. México se ve afectado, Estados Unidos se ve herido en todos los niveles, Europa, etcétera. La única organización que no se va a ver afectada en este nivel va a ser la antigua, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya se había consolidado para el 29. Bueno, ¿por qué les cuento este antecedente? Porque este antecedente lleva a los gobiernos a decir,
No. Bajo ningún motivo, razón o circunstancia debemos permitir el libre mercado sin regulación del Estado. No puede, como decía Sebastián, no se puede tener una desregularización de esa manera. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a una crisis económica impactante y muy fuerte, ¿no? Las especulaciones, sobre todo porque no hay un intercambio real. Las especulaciones monetarias finalmente son complejas y pueden generar una desestabilidad económica. En este sentido, empiezan algo que se llama sistemas económicos o modelos keynesianos. ¿Lograron ver esas palabras en su investigación? ¿Alguien las vio? Sí, maestra, pero no profundicé mucho en el tema. No se preocupen. Son sistemas económicos que son creados por un sistema político. Aquí en este punto tenemos que identificar que los sistemas políticos y los sistemas económicos están muy intrincados, profundamente vinculados. ¿Por qué? Porque el sistema político permite o pausa a un sistema económico. En este caso, estos modelos económicos son constituidos por los gobiernos. Ahí tenemos el famoso New Deal o el nuevo trato que el presidente de los Estados Unidos implementa. Es un sistema económico que es asistencialista. ¿Qué significa esta palabra? Pues que es un sistema económico que va a asistir a la gente pobre o a la gente que ha sido empobrecida por la crisis económica. Lo que hacen es literalmente otorgar dinero, otorgar oportunidades laborales, otorgar un montón de cosas, ¿no? Porque en la crisis la gente literalmente se quedaba sin dinero. O sea, si ustedes buscan en internet así como imágenes de la Gran Depresión, encontrarán así personas con letreros porque la gente se iba afuera de las fábricas para ver quiénes los iban a contratar y los escogían así de las puertas de la fábrica, tú, y los demás se quedaban sin trabajar, ¿no? Entonces, la gente así con sus carteles donde dicen, me rento por trabajo o tengo 2 niños que se están muriendo de hambre, cosas así por el estilo que eran como muy cruentas, ¿no? Entonces, estos sistemas asistencialistas van a otorgar oportunidades laborales y van a otorgar oportunidades económicas porque literalmente ofertan dinero. Estos sistemas asistencialistas van a ser importantísimos durante el periodo de los 30 y van a ser suspendidos por un evento importante, la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Cuando la economía finalmente estaba otorgando cierta seguridad, ciertas condiciones, estalla la Segunda Guerra Mundial y en esta ocasión participan muchas más naciones del mundo. Esta participación nuevamente cuesta dinero a las naciones que están involucradas y Estados Unidos participará de forma directa y tendrá ataques directos sobre su territorio. Todos conocemos el famoso ataque de Pearl Harbor que llevan a cabo los japoneses, ¿no? Entonces, el desarrollo científico también va a ser importante. Las guerras tienen desarrollos científicos que nos llevan, por supuesto, a la creación de bombas nucleares, a metralletas, pues no sé, todas estas industrias, todas estas tecnologías armamentísticas que son significativas para el triunfo de la guerra. Cuando termina la guerra, evidentemente todos los países tienen conflictos importantes, ¿no? Primero tenemos el conflicto de una escisión o una división entre los sistemas económicos. Un sistema económico capitalista y un sistema económico comunista, porque evidentemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a tener participación importante en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, ellos se quedan con la mitad de Alemania y con grandes territorios, ¿no? Con Polonia, etc. Y tenemos también, por supuesto, todos los gastos de reconstrucción. O sea, si no concebimos lo impactante que fue la guerra para Europa, pues, por ejemplo, Inglaterra, Londres específicamente, fue bombardeada 54 noches seguidas
Todas las noches era bombardeada. Entonces, el nivel de destrucción de estas naciones era profundísimo, lo que implica que otra vez necesitaron echar mano de los sistemas asistencialistas. Los gobiernos van a aportar dinero, van a regular completamente las industrias, de modo que puedan tener el control de la economía y les permita hacer aportaciones en la asistencia de sus diferentes programas. Hoy por hoy sigue habiendo efectos del asistencialismo. Piensen, por ejemplo, en políticas específicas en nuestro país. Aunque México sea un país neoliberalizado, México es un país con fuertes programas asistencialistas. Las becas para los estudiantes de preparatoria es un programa asistencialista. El 60 y más que se les da a los viejitos es un programa asistencialista. Las ya desaparecidas estancias infantiles eran un programa asistencialista. Y que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro también lo es, ¿no? Entonces, son programas donde literalmente el gobierno da dinero. Ahí está el dinero. Tiene que cumplir ciertas características para poder recibirlo, pero si las cumplen, ahí está. En general, los economistas no están a favor de este tipo de sistemas, no están a favor de este tipo de programas, porque tornan a la población dependiente de los soportes económicos del gobierno. Y entonces habrá gente que dirá, no, pues, pues ya no trabajo, ¿no? O sea, el gobierno me da dinero, no pasa nada, y aunque viva con lo mínimo, pues el gobierno me da por no hacer nada, ¿no? Entonces, de usual no activan la economía. Entonces, los economistas van a negarse a este tipo de apoyos económicos, pero cuando el gobierno controla las condiciones económicas, puede establecer ese tipo de condiciones. Sin embargo, para los 70s, un grupo de teóricos se reúnen en un muy famoso balneario europeo, no me acuerdo el nombre, justo toda esa información es información que pongo en mi tesis, y se reúnen para decir, pues ya basta, ¿no? O sea, no podemos seguir con este tipo de programas de asistencia porque no hay un crecimiento económico real. Hagamos reformas al liberalismo, pero acuérdense, el liberalismo estaba muy desestimado por la crisis del 29. Entonces, estos teóricos lo que hacen es reunirse, hacer una teorización específica en la teoría, donde empiezan a analizar qué elementos y qué factores son negativos en términos así pues sí, como en términos de esto no le funcionó al liberalismo, entonces lo cambiamos, esto sí le funcionó al liberalismo, entonces lo dejamos, etcétera. Y por eso es que hablamos de neoliberalismo, porque hablamos de una reformulación de una teoría económica que ya tenía muchos años existiendo. Y se empiezan a hacer nuevamente dinámicas o políticas para la ejecución. Los países más neoliberalizados europeos y americanos van a ser, por supuesto, bueno, en Europa va a ser Inglaterra, con una mujer importantísima que se llama Margaret Thatcher, la famosa Iron Lady, que va a efectivamente generar dinámicas y políticas en Inglaterra para evitar la intervención del gobierno. Pues fíjense otra vez, en este punto el neoliberalismo ya se vuelve un sistema económico, pero también un sistema político, porque tienen que existir políticos específicos que aprueben las políticas de neoliberalización. También hay intervenciones externas, como en el caso de México. Ahorita se los explico mejor. Pero Margaret Thatcher, como primer ministro, empieza el establecimiento de políticas que llevan a la neoliberalización de Inglaterra, de la misma manera que pasa en Alemania y de la misma manera que pasa en Estados Unidos con Nixon. Entonces, ya con el control del neoliberalismo en estos países que económicamente son potencias,
va a haber una transformación directa en el Banco Internacional. Y sobre todo, lo que va a hacer es implementar políticas regularizadas sobre la intervención de este neoliberalismo. Por ejemplo, ¿se acuerdan con qué presidente comenzó el proceso de neoliberalización en México? Venía en su tarea. Sí, con la entrada de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Carlos Salinas de Gortari es el punto más álgido, pero hay dos presidentes antes de él. Pero efectivamente, Rogelio, o sea, el presidente por excelencia del neoliberalismo en nuestro país es Carlos Salinas de Gortari. Maestra, de un nombre que recuerdo es creo que Miguel de la Madrid. Exacto. ¿Y algún otro, Yachiri? No, solo es Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid el que recuerdo. Ok, vale, gracias. Nuestro proceso de neoliberalización en México comienza con Miguel de la Madrid, sigue con León Portilla, Miguel León Portilla, llega al punto más alto y más importante de la pirámide, con Carlos Salinas de Gortari, y se consolida con Ernesto Zedillo. Es que ustedes son muy chiquitos, entonces no les tocaron esos presidentes. Pero yo, por ejemplo, viví mi infancia en la crisis del 94, con Carlos Salinas de Gortari, que en realidad fue un proceso de la neoliberalización. Pero bueno, ¿se acuerdan qué tipo de prácticas específicas llevaban a cabo para neoliberalizar al país? Desregularizar el mercado. Ajá, hay una desregularización, o sea, quitamos políticas de intervención gubernamental para la libre competencia, ¿no? Esa es la primera. ¿Otra? La regularización de la deuda externa y también controlar la inflación, ¿no? Ok, muy bien. Pero fíjense bien, algo que es interesante. Denme un segundo porque como estoy dando clase desde las 7 de la mañana, ya se va a acabar la pila. Un minuto. Déjenme anotar un pendiente. Ok. Brandon, perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste? La regularización de renegociación de la deuda externa y ¿cómo se llama? El controlar la inflación. Sí, muchas gracias. Así como señaló Sebastián, que nuestro primer paso es quitar todas las políticas que regulan el mercado nacional. Después, uno de los primeros pasos que lleva a cabo Miguel de la Madrid es que la deuda externa que ya tenía México con el Banco Internacional pido más dinero porque necesitamos dinero como país, porque estamos en una crisis, pido dinero, pero establezco una reestructuración de esa deuda externa. En esa reestructuración de deuda externa, el Banco Internacional o el Fondo Internacional Monetario, que ya es una estructura completamente neoliberalizada, dice, ok, México, yo te voy a prestar dinero, todo el dinero que necesites, pero para que yo te preste dinero necesitas implementar ciertas políticas neoliberales. Entonces, México no solamente es acreedor de una deuda importante en la que tiene que pagar intereses y tiene que pagar dinero, sino que además
es un país que está obligado a establecer ciertas políticas que el Banco Internacional o el Fondo Monetario Internacional le ha establecido. Todas estas políticas, chicos, serán políticas de neoliberalización. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes? La privatización de la banca, ¿no? Primero que nada tenemos privatización de la banca en la que el Estado libera estas instituciones bancarias y las ofrece a particulares. Esto es un proceso interesante. Estoy segura que ustedes, como son muy chiquitos porque nacieron como en el 2002, 2003 aproximadamente, pues no tuvieron esa experiencia, ¿no? Pero en México, por ejemplo, BBVA en realidad se llamaba Bancomer y era una banca nacional, pero se vendió a extranjeros y cambió el nombre a BBVA. Banamex, pues era un banco mexicano, Banamex, ¿no? Que ahora también fue vendido a internacionales en este proceso de neoliberalización y ahora se llama Citibanamex, me parece, ¿verdad? Y la intervención, por supuesto, de bancas particulares internacionales como HSBC, Santander, etcétera. Pero, por ejemplo, bancas nacionales desaparecieron en su totalidad, ¿no? Había uno que se llamaba, ay, no me acuerdo, pero era un banco así nacional que completamente desapareció. Entonces, tenemos privatización de la banca. Privatización de servicios, eso es importantísimo, porque la privatización de servicios lleva justamente a que los servicios del Estado pasan a particulares y en esta privatización hay una desregulación del mercado y pasa lo que justamente Sebastián nos decía, la creación de monopolios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio público de telefonía, no me refiero a que sea público gratuito, sino que era un servicio ofrecido por el gobierno. El servicio de telefonía se privatizó y pasa la privatización a manos de Telmex o el famoso Carlos Slim, que ahora es uno de los oligarcas, es decir, hay una dinámica de clases sociales a partir del dinero, una oligarquía. Es uno de los oligarcas más importantes de nuestra nación, que además domina todas las industrias de la telefonía, ¿no? Entonces, posee una clase de monopolio impresionante porque le pagamos en Telmex, le pagamos en Telcel o nos vamos con la competencia, pero le pagamos en Movistar, le pagamos en, ay, ¿cómo se llama su banca? Tiene un banco, o sea, imagínense, el tipo tiene un banco, Inbursa, le pagamos en Sanborns, le pagamos en etcétera, 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 etcétera. O sea, el tipo es dueño como de 20 y tantas empresas en nuestra nación. ¿Por qué? Porque este proceso de privatización, de hecho el enriquecimiento de Carlos Slim comienza con la privatización del servicio telefónico en nuestra nación, con la compra que él realizó efectivamente de Telmex. Además de la privatización del servicio, la construcción de monopolios es una condición que se da naturalmente en la neoliberalización. ¿Por qué? Pues porque evidentemente quienes tendrán el dinero para comprar una empresa serán los mismos, ¿no? O sea, ¿quién puede pagar Telmex? Ah, pues Slim, pero él también puede pagar esto, lo que forma monopolios muy importantes, ¿no? Bueno, Ángel decía hace rato, maestra, no funciona. Sebastián decía, maestra, es imposible. Sí, es imposible porque seguimos teniendo servicios regulados por el país, pero si con Miguel de la Madrid comenzamos con un total de casi 230 empresas sostenidas por el Estado, al llegar específicamente al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, tenemos un Estado que cuenta con exclusivamente 22 empresas. Entonces, fíjense el proceso de privatización, que es un proceso que se hizo extensivo y que a ustedes les pasó directamente con la reforma energética,
¿no? Donde se privatiza, donde se abre el mercado, evidentemente, a privados o a particulares en términos petroleros. Y entonces ya tenemos gasolineras que pertenecen a, pues, a Shell, que pertenecen a Repsol, etcétera, a estas grandes transnacionales que antes no se permitían en nuestro país. Bueno, entonces dijimos desregularización del mercado, reestructuración de la deuda externa, privatización de las empresas y la banca nacional. ¿Y qué otras podríamos mencionar? Maestra, yo había leído algo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí, excelente. Sebastián, también querías decir, gracias Santiago. ¿Quieres agregar algo sobre el Tratado de Libre Comercio o...? No. Gracias Santiago. Sebastián, ¿querías también decir algo? No, que también facilitaban la creación de empresas para que haya más, vaya. Bueno, sí que tiene que ver con la privatización, ¿no? Pues propongo, bueno, abono el terreno para que haya empresas privadas, particulares. Y lo que dice Santiago es importantísimo, importantísimo, porque la creación del Tratado de Libre Comercio lleva a las empresas nacionales particulares a la participación internacional del mercado. Hay que decir cosas importantes antes de que vayamos cerrando nuestra clase, porque el proceso de neoliberalización en México casi en su totalidad fue pacífico. Fue un proceso de modificaciones políticas, fue un proceso de reformas constitucionales, etcétera. Mientras que en países como Chile, el proceso de neoliberalización fue un proceso de guerra, ¿no? Hubo un golpe de Estado en el que fue asesinado el presidente Salvador Allende y en este asesinato tomó el poder, bueno, sí quisiera aclarar que la verdad histórica oficial chilena que se estableció durante la dictadura de Augusto Pinochet, se señala que Salvador Allende se suicidó, pero se sabe perfectamente que fue asesinado por Augusto Pinochet, ¿no? Entonces, Augusto Pinochet toma el poder en Chile y comienza todo un proceso de neoliberalización en Chile a través de una dictadura muy cruenta y radical, en la que hay asesinatos, desapariciones forzadas, persecución de opositores, entre otras cosas. México no pasa por este nivel de guerra en el neoliberalismo o en la neoliberalización de sus políticas. México tiene un proceso muchísimo más pacífico, hasta, no todo es bien sobre hojuelas, hasta la creación del Tratado de Libre Comercio. Con la creación del Tratado de Libre Comercio se abren las puertas a empresas transnacionales para la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Esto es importantísimo porque desde 10 años atrás, es decir, desde que comienza el proceso de neoliberalización en México con Miguel de la Madrid, los organismos indígenas que ya estaban hartos de la explotación de los transnacionales o de los nacionales, comienzan a entrenarse en las montañas chiapanecas. Para el año de 1994, el 1 de enero de este año, con la firma del Tratado de Libre Comercio, estalla la toma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es una afrenta directa contra el neoliberalismo del país, contra el neoliberalismo del gobierno mexicano y evidentemente contra el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que la posición de los zapatistas es específicamente razonable, o sea, tenemos que comprender que efectivamente toda la población, como ya lo decíamos, toda la población padece las condiciones del neoliberalismo.
salvo aquellos que tienen los medios de producción. Pero díganme aquí, queridos alumnos de mi vida, de todas las personas que nos encontramos aquí, ¿quiénes poseemos medios de producción? ¿Alguno de ustedes tiene una fábrica, una empresa, algo? Yo Eso, no. No. eso nos vuelve explotados, no explotadores, ¿no? Entonces, nosotros no gozamos de los beneficios del neoliberalismo. Por el contrario, nosotros padecemos las condiciones neoliberalistas. Pero de todas las personas que padecen las condiciones neoliberalistas, quienes más las padecen son siempre la población indígena. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos que Santiago, quien dijo, yo no, es dueño de una gran empresa, ¿no? Santiago hace shampoo sólido, perdón, yo soy muy ambientalista, shampoo sólido de romero, ¿no? Y entonces él necesita mucho romero para hacer grandes cantidades de shampoo sólido de romero. Y Jet City en su casa tiene grandes cantidades de romero, porque su patio es muy grande, porque ha tenido esa casa desde 10 generaciones atrás, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y utilizan su romero, pues, para su comida, para hacer tés, para hacer ungüentos, pero lo usan sin comercialización. No pasa nada, es de nuestra familia, es nuestra tradición. Y llega Santiago y dice, a ver, gobierno, ahí está esta muchacha que tiene todo ese romero y que no hace nada con ese romero. A mí me sirve ese romero. Y el gobierno dice, a ver, Yachiri, cállate de tu casa, no me importa que tengas 10 generaciones viviendo aquí, pero tengo a alguien más importante que es Santiago Alonso y él necesita tu romero y lo va a utilizar. No. Esa es la dinámica que se implementa con todos los indígenas. Eso es lo que se ha hecho históricamente. Como son una clase social y como son un grupo social que no tiene fines de comercialización ni explotación de los recursos, pues ellos viven en sus zonas dando respeto a la naturaleza. Sin embargo, los empresarios neoliberalistas necesitan recursos naturales y también necesitan recursos humanos. Entonces, el gobierno va a decir, ok, ya Chiri, no te vas, está bueno, ahí quédate, es tu casa, está bien, te reconozco, sí, está bien, ahí quédate. Pero vas a trabajar para Santiago y te va a pagar $1 a la quincena. Entonces, si se fijan, los procesos de neoliberalización son procesos que explotan los recursos naturales y que explotan los recursos humanos, ¿no? Entonces, hay un proceso de explotación permanente en el que el único beneficiado, en este caso extraño que ejemplifique, sería Santiago porque él es el dueño de los medios de producción. En un sentido estricto, la neoliberalización en nuestro país ha llevado a un empobrecimiento radical. Una de las cosas más interesantes es que todas esas promesas que todos estos presidentes llevaron a cabo sobre la neoliberalización, pues se ha probado en términos históricos que son falsos, ¿no? O sea, hay un incremento en las disparidades de las clases sociales, los más pobres son más pobres, los más ricos son más ricos, mientras que la teoría del neoliberalismo dice que una ola grande eleva a todos los barcos, pues lo que se ha probado es que la ola grande elevó a todos los barcos y se comió completamente a las barquitas chiquitas, ¿no? Entonces, el neoliberalismo en México va a tener este confrontamiento importantísimo desde el 94, lo que lleva a los zapatistas a gozar hoy por hoy de una autonomía de sus territorios y de su gobierno. Ellos tienen su propio gobierno, ellos tienen sus propias disposiciones, ellos tienen su territorio defendido. No se los regalaron, esto no fue pacífico, chicos, lo defendieron con uñas y dientes, ¿no? Y siguen denunciando todas las dinámicas del neoliberalismo. Entonces,
Los procesos de neoliberalización en México implican una constante privatización, una monopolización de los mercados y hoy por hoy tenemos oligarquías importantísimas que tienen un lugar directo en las listas Forbes internacionales de las personas más ricas a nivel mundial. O sea, Slim ostentó el primer lugar de estas filas durante años, ¿no? O sea, se encontraba en la lista de Forbes como el hombre más rico del mundo, cuando menos un par de años lo tuvo, ¿no? Hoy por hoy ya no está en el primer lugar, pero está en la lista, ¿no? Entonces, la familia Salinas Pliego también es muy importante, entre otras familias nacionales. Yo les recomiendo que vean el documental de Dirty Money, porque aunque efectivamente no sea funcional, como dice Julián, es el sistema prevaleciente a nivel internacional. Aunque no sea aplicable de manera permanente, es el sistema que hoy por hoy permanece y gobierna, podríamos decir, el mundo entero. Entonces es un poco complejo, pero bueno. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, ninguna duda. No, maestra. No, maestra. Bueno, No, maestra. gracias. Entonces, voy a planear lo de nuestras actividades de la próxima semana. Hoy las subo, les mando mensajito por WhatsApp y les aviso que ya estaría su actividad y si tuvieran alguna duda sobre la actividad, pues me avisan y nos vemos el siguiente viernes, ¿vale? Sí, maestra. Tengan bonito. Tengan un bonito día y un bonito fin de semana con puente. El lunes no tendrían que tener clases, ¿eh? Ojo. Excelente. Descansen. Muchas gracias, maestra. Igual. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Igualmente. Adiós. Gracias, maestra. Adiós, Bye, maestra. chicos. Bonita tarde, maestra. Gracias, maestra, que tengan un bonito día. Gracias, maestra. Bye, chicos.